Hola, mi nombre es Irene y hoy te voy a contar 5 razones por las que Jesús es un revolucionario. Número 1. Jesús fue un revolucionario desde su nacimiento e incluso antes. Pero primero tenemos que entender qué es una revolución. Una revolución es un cambio o una transformación radical con respecto al pasado inmediato. La revolución tiene consecuencias trascendentales y esos cambios suelen ser súbitos y también suelen ser violentos porque provocan una ruptura en el orden establecido. Entonces, ¿por qué Jesús fue un revolucionario desde antes de nacer incluso? Porque amenazó nuestra comodidad. Piensen un poco cómo fue la historia de su nacimiento. Vemos primero a una adolescente que se queda embarazada sin siquiera planearlo. Después vemos al novio de esta adolescente que piensa en dejarla en medio de la vergüenza de todo lo que estaba pasando. Después vemos a un rey que se siente amenazado por el nacimiento de un bebé y por esa amenaza que siente manda a hacer un asesinato en masa de todos los bebés. Después vemos que el futuro salvador del mundo estaba naciendo en el medio de la pobreza y que sus testigos, los testigos de su nacimiento, eran unos humildes pastores. Y después, por último, vemos a una pareja que está huyendo con un bebé recién nacido porque lo quieren matar. Sin dudas, Jesús estaba provocando una revolución desde su nacimiento. Él estaba rompiendo con el orden establecido, estaba quebrando nuestra comodidad. Número 2. En su trato con las mujeres. Jesús nació y vivió en una época en la que el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo y eso incluía a Israel. El Imperio Romano estaba muy influido por la cultura griega y en esta cultura se consideraba a la mujer como un ser inferior. El gran filósofo Aristóteles decía que la mujer era un intermedio entre un hombre libre y un esclavo. En ese contexto, Jesús fue decididamente diferente. Él mostró siempre su respeto y su consideración por las mujeres y esto se ve reflejado en muchos acontecimientos que nos cuentan los evangelios, en especial el de Lucas, por si lo querés buscar. Podemos ver, por ejemplo, cómo Jesús se hospedaba en la casa de 2 hermanas, que eran Marta y María, cómo sanó a una mujer que se llamaba María Magdalena, que después llegó a ser una fiel seguidora suya. Los evangelios también nos cuentan cómo algunas mujeres sostenían y apoyaban económicamente a Jesús y a sus discípulos. Y también podemos ver cómo en una ocasión Jesús salvó a una mujer de morir porque había sido sorprendida engañando a su marido. Paréntesis, en esa época el adulterio se pagaba con muerte por apedreadas. Número 3. En su trato con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran vecinos de Israel y antes habían sido israelitas, pero después su raza se mezcló con las de otros países. En la época en la que vivió Jesús había una profunda antipatía entre samaritanos e israelitas, de hecho no se hablaban, y esto era porque los samaritanos no eran de raza pura y además porque practicaban una religión mixta. Jesús quebró esa discriminación que se había perpetuado por cientos de años y lo demostró varias veces. En una de las ocasiones fue hablando justamente con una mujer samaritana y a ella le terminó revelando que él era el Mesías que estaban esperando. Más tarde, los samaritanos serían uno de los primeros grupos en creer en Jesús, en creer en su muerte y en creer en su resurrección. Número 4. En su enfrentamiento con los líderes religiosos. Cuando Jesús vino, Israel no lo aceptó. ¿Pero por qué no lo aceptó si ellos estaban esperando un Mesías? Lo que ocurrió fue que Israel esperaba un líder político. Esperaba a alguien, un libertador, que viniera a rescatarlos, pero del poder del Imperio Romano. Y Jesús les dijo: yo soy el Mesías, pero yo no soy esa clase de Mesías.
Yo vengo a liberarlos a ustedes, pero no del poder del Imperio Romano, sino de ustedes mismos, de sus propios pecados. Por eso, casi desde el comienzo, Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de ese entonces y Él les reprochó muchas cosas. Les reprochó su hipocresía, les reprochó el darle más importancia a las costumbres que al amor y a la justicia de Dios. Pero Jesús no vino a derogar las leyes. Él vino a resignificarlas, introduciendo al amor como el eje y fundamento de las mismas. ¿El amor a qué? El amor a Dios y el amor a las personas. Número 5. Su controversial elección de discípulos. Uno esperaría que un gran líder elija a los mejores seguidores para aprender de él. Uno esperaría aún más que el Salvador del mundo elija a los mejores seres humanos para aprender de él y para seguirlo. Pero no fue así. Jesús eligió hombres rotos. Eligió, por ejemplo, a lo que hoy asimilaríamos a un político corrupto. Sí. Eligió a un impulsivo que pensaba muchísimo tiempo después de hablar. Eligió a uno que le robaba y que más tarde lo iba a traicionar por un poco más de dinero. Y los eligió a todos sabiendo lo que eran. Él sabía que eran envidiosos, sabía que eran cobardes, sabía que eran vengativos, sabía que eran negadores y que lo iban a dejar en el momento en que más los necesitara. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, lo hizo para demostrarnos que Dios no hace discriminación. Él acepta a todos los que se acercan con sinceridad a Él. Él no nos acepta porque lo merezcamos, nos acepta porque nos ama. Él nos acepta a pesar de lo que somos y Él nos demuestra, así como Jesús nos demostró con sus discípulos, que Él puede transformar hasta a los peores hombres en una versión muchísimo mejor. Lo hizo para demostrarnos que Él es capaz de cambiar incluso a los peores hombres. Jesús fue un verdadero revolucionario, pero no en un sentido económico o político, sino en un sentido mucho más profundo y mucho más trascendental. Esa revolución que comenzó en un pequeño país dentro del Imperio Romano no se detuvo allí. Esos discípulos, que eran cobardes, vengativos, rencorosos y que se escondieron en una casa después de la muerte de Jesús, de repente se transforman en personas valientes y audaces que andaban predicando que este Jesús era el Salvador del mundo. ¿Por qué pasó esto? Por la resurrección. Porque ellos vieron a Jesús resucitado y eso transformó sus vidas. Estos nuevos seguidores comenzaron a extenderse por todo el imperio, en parte gracias a las persecuciones, hasta el punto en que la gente los acusaba de estar trastornando el mundo. Y es así, Jesús vino a revolucionar nuestras vidas. Él vino a cambiar radicalmente nuestro destino, abriendo una puerta hacia algo que antes era desconocido y que es mucho más importante que nuestro paso sobre la tierra, y es nuestra vida después de la muerte. Creer en Él es el único requisito. Él no nos pide que seamos buenas personas, Él no nos pide nuestro dinero y Él no evalúa antes de aceptarnos si nosotros lo merecemos o no. Spoiler, no lo merecemos. Él solo nos pide que creamos en Él, que creamos en su vida, en su muerte y en su resurrección, y nuestra vida va a transformarse de la forma más radical que podríamos haber imaginado. Muchas gracias por ver el video.